anotamos. El pensamiento de la creación es hacer el bien con sus creados. Con eso comenzamos. Que es una fuerza superior, única, especial, que quiso con su deseo hacer el bien, crear a los creados para hacerle el bien. Entonces eso en esencia es el principio, de eso comenzamos. Y luego nosotros debemos ver en cada acción y acción suya cómo ese pensamiento de la creación a crear a los creados para hacer el bien con ellos, porque la naturaleza de esto es cómo se realiza en cada momento y momento, es decir, en cada acción y acción. Por eso, nosotros estamos hablando sobre la luz superior, que es el bien que llega del Creador. Nosotros no hablamos sobre Él, sino que hablamos sobre la luz que se expande de Él. Que anterior a eso hay algo que no conocemos, que se llama Atzmutó, su esencia. Y la luz que se expande es la relación hacia nosotros. El pensamiento de la creación es hacer el bien con sus creados. Y esa luz forma una carencia. Es decir, en esa luz, en el pensamiento de la creación, para crear al creado, hay un punto oscuro, un deseo que es opuesto a la luz, que recibirá su bien, su benevolencia. Que si el creador quiere hacer el bien, entonces se forma dentro de ese bien, esa benevolencia, en el deseo de recibir esa benevolencia, el deseo de recibir. Y ya tenemos aquí entonces dos, la luz y la vasija. El deseo de otorgar y el deseo de recibir, que sin los dos es imposible hablar de algo. Y en verdad solo los dos existen y luego nosotros hablamos sobre su desarrollo, el desarrollo de ellos, la relación entre ellos, en cuanto que ese creado para poder llegar a la plenitud del pensamiento de la creación sobre él necesita pasar por sí mismo toda clase de estados que principalmente ellos son opuestos a esa benevolencia que el Creador quiere entregar. Para poder sentir esa benevolencia, él debe estar incluido en los dos, de oscuridad y de luz, del deseo de recibir, que es opuesto al Creador, y de la benevolencia que recibe dentro de su deseo de recibir, que llega del Creador, y así nosotros lo estudiamos. Por eso resulta de estado de Shoresh, que es el deseo hacer el bien del Creador, es el estado de Shoresh, raíz. Eso necesariamente forma la primera fase. Es el deseo de recibir esa benevolencia que necesariamente se hace así. Es decir, todavía no hay aquí todavía un creado en la esencia de que está independiente por sí mismo, que siente, sino que todo es algo necesario que llega de la luz, algo básico que llega luego, llega la segunda fase, que el creado comienza a reaccionar, y eso es algo especial. Es decir, que la luz que forma la primera fase o establece la primera fase. Fuera de eso, le da a la primera fase el deseo de cambiar. La luz que influencia sobre el deseo, ella obliga al deseo a cambiar. Si no obligara al deseo a cambiar, el creado quedaría en la primera fase, como completamente estaría bajo el control de la luz y no sentiría siquiera nada de sí mismo. ¿Sí? Y porque el deseo de hacer el bien con sus creados, entonces el creado necesita saber qué es un creado y qué significa no recibir la benevolencia o sí recibir la benevolencia del creador. Es decir, aquí el creado necesariamente sí desarrolla una cualidad opuesta, que no quiere recibir del creador ese bien, esa benevolencia, y quiere ser como el creador, el que otorga. Es decir, la luz que se encuentra dentro del creado en la primera fase le da al deseo, al cli, a la vasija, su cualidad, otorgar, y entonces el deseo se convierte en el deseo de otorgar por encima de su deseo de recibir. Aquí debemos agregar que el deseo de recibir es la naturaleza del creado, que con eso es opuesto al creador, y todo
todas las adiciones que están sobre el deseo de recibir, ellos los llamamos eso correcciones, toda clase de correcciones, toda clase de adiciones, que es el deseo de recibir, que recibe toda clase de vestimenta sobre él, que es como la segunda fase, que es el deseo de otorgar, que adentro está el deseo de recibir, pero por fuera aparece ahora como el deseo de otorgar. Incluso lo podemos así decir, lo que hay adentro, el deseo de recibir, y desde fuera está el deseo de otorgar. Sí, aquí es la primera fase, pero por fuera está la segunda fase. ¿Está bien? Comprendido. En la segunda fase es opuesta a la primera fase. Necesariamente que así el Creador lo hizo, que con esto el Creado se desarrolla, el Creado con eso siente lo que es la naturaleza del Creador, porque la segunda fase es otorgar, eso es lo que hay en él ahora. Es decir, la luz que llega al deseo de recibir lo convierte en otorgante. Eso debemos sacar de eso toda clase de reglas. Y luego, porque la segunda fase quiso otorgar, entonces ella quiere semejarse a la fase de Shoresh, de raíz, como la fase de Shoresh otorgaba y daba a nacer a través de su otorgamiento la primera fase, también la segunda fase quiere ahora otorgar y ella da a nacer, engendra de sí misma la fase de la recepción y entonces forma el estado, la fase de recibimiento, que es la tercera fase. Sí, que dentro de la tercera fase, por supuesto que tenemos también la segunda fase y la primera fase y también la fase de raíz, Shoresh. Sí, así viene y se agrega, no que cambia algo, la tercera fase que es completamente opuesta, la naturaleza se hace como un update, un renovamiento. Entonces la tercera fase es el deseo de recibir como era en la primera fase, que con eso podemos ver que la fase de Shoresh y la fase de primera es recibir y otorgar. La segunda fase y la tercera fase es recibir y otorgar. La diferencia entre ellos es que recibe y otorga con relación a Shoresh y Aleph es de pase del Creador y otorgante y receptor en la segunda y tercera fase es del Creado, que en el Creado se hace el mismo proceso como en el Creador. ¿Sí? Como por parte del Creador. Que esto llega por lado del superior hacia el inferior y aquí es por parte del inferior hacia el superior. Y entonces, después que el creado vuelve repite la misma acción como el creador, que comprende lo que sucede, esto significa de tus actos te conoceremos, ¿sí? Entonces llega a un estado en que él quiere ser el que recibe. Esa es la cuarta fase. Que por supuesto que en la cuarta fase también hay las mismas cualidades anteriores, ¿sí? Bueno, yo de todas formas lo voy a dibujar así, la tercera fase, la segunda fase, la primera fase y también Shoresh, la raíz también. Esa es la cuarta fase, que en verdad ella quiere recibir toda la luz con toda la potencia que llega de la fase de Shoresh, de raíz. Después que ella revisó lo que sucede en las fases 1, 2, 3 y 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel, que son resultados con relación a Shoresh, a raíz,
Entonces hay entre ella y la fase, entre ella y la fase de raíz, una relación que lo que la primera fase, la fase de raíz quiere hacer se revela en la cuarta fase. ¿Sí? Que las fases 1, 2 y 3, Aleph, Bet y Gimel, son fases que solo van estructurando la cuarta fase. Y así llegamos al deseo de recibir perfecto, que quiere de sí mismo, reconoce de sí mismo, tiene una atracción de sí mismo, recibir lo que hay en la fase de Shoresh por parte del emanador, le llega a él. Y esto se llama 4 fases de luz directa. ¿Por qué de luz directa? Porque ellos se desarrollan de la luz del Creador de forma directa y no hay todavía aquí un creado, sino que hay en esto toda clase de reacciones instintivas, lo que la luz realiza cuando creó el deseo, también dicta todo el proceso que sucederá dentro del deseo. Estas son las 4 fases. Y ellos se llaman el extremo de la Yud, la punta de la Yud, el extremo de la Yud. Yud, la primera Hei, Vav, y la última, la Hei inferior o la última Hei. Son las letras del abecedario. La luz para llegar al deseo. La luz para llegar al deseo debe pasar 4 fases para que termine toda la creación en luz y Kli y ellos sean separados y ellos estén conectados el uno con el otro. ¿Sí? Es lo que sucede. Por eso, esta acción por lado del emanador se llama Havaya. Adelante. Después de la cuarta fase, siente a sí misma, se siente a sí misma como la que recibe, porque ella por sí misma quería recibir lo que había en la fase de Shoresh, de raíz, pero no era así en la primera fase y en la segunda fase, y en la tercera fase. En la primera fase estaba obligado al deseo de recibir, se desarrolló de Shoresh, y de la tercera fase se desarrolló necesariamente la segunda fase, y solo la cuarta fase decidió que ella quiere recibir, y por lo tanto siente yo quiero recibir, y por lo tanto la sensación del que recibe llega hasta un estado en que la cuarta fase, en la cuarta fase de la cuarta fase, en la cual hay también Shoresh, Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Entonces la cuarta fase de la cuarta fase siente que ella es la que recibe, y cuando ella es la que recibe siente una brecha entre ella y el que da, Dalet Shoresh, de tal forma que ella siente que Dalet, la cuarta parte, es la que recibe la más baja, la inversa de Shoresh, la raíz, el emanador, el grande, el pleno. Es decir, siente no que ella es la que recibe, sino cuánto que el que recibe es bajo. Es con relación a la sensación del emanador, se encuentra en humillación. Esa sensación, por supuesto, que lo llega del emanador,
a propósito, porque puede no sentir, o sí que sí, puede sentir que recibe y que él da y yo recibo, sí, pero aquí ya en la cuarta fase de la cuarta fase siente el deseo de recibir la relación entre él y el Creador, no como el que recibe y el que otorga, sino que superior e inferior. Y superior e inferior siente de tal forma que no puede estar de acuerdo con eso que recibe, no porque él es inferior y recibe y es dependiente. Eso ya está bien, porque él fue creado de esta forma, desde la raíz, ¿sí? Sino que siente un estado especial, una sensación especial que se llama busha, vergüenza. No comprendemos lo que es la vergüenza. Podemos hablar sobre eso psicológicamente y filosóficamente mucho, pero es una sensación de que no puede aceptar de estar en ese estado que está lleno, tiene plenitud con relación a su deseo de recibir completamente, pero por encima del deseo de recibir y por encima del llenado, por encima del placer que él sí mismo quería y recibió, precisamente porque él por sí mismo quería y recibió, siente que no puede soportar el llenado de esta forma. Escribe el Baal HaSulam que la sensación de la vergüenza solo se siente en las almas muy elevadas y muy especiales. Entonces, cuanto comprendamos, lo comprenderemos, luego comprenderemos más. La sensación de la vergüenza llega como si no tuviera una razón, sino que es como un regalo que llega de lo alto. Y el que la siente, eso lo impulsa hacia adelante y no le permite a él gozar de la vida, como está escrito, así como en nuestro mundo lo decimos, no puede gozar de la vida, dale todo, él no toma en consideración, él solo quiere algo que está por encima, más elevado, más sublime, algo mucho más sublime. ¿Por qué? Lo que hay en el emanador. La sensación de la vergüenza nos dirige al emanador, no llenar su barriga, sino que igualarnos por lo menos con el emanador, incluso no igualarnos con él, sino que hay aquí como cierto pensamiento malévolo de manejar, controlar al emanador. Es lo que recibió del emanador y eso es lo que significa me han vencido mis hijos. Que el creado quiere obligar al creador. Es lo que sienten los niños pequeños también, y también lo inerte, lo vegetal, lo animado. En cada ser que crece hay un deseo de doblegar a su emanador. Y eso es para el desarrollo. Eso nos llega del creador, que precisamente él quiere eso. Y por eso la sensación de la vergüenza, la brecha entre Dalet y Gimel, entre 4 y 3, nos trae la vergüenza, y la vergüenza nos trae a un estado en que no está de acuerdo a llenarse a sí mismo como se llenó anteriormente, aunque él lo exigió, él pidió en la cuarta fase el deseo de recibir de sí mismo, no está obligado desde arriba, porque la tercera fase está completamente llena, no faltaba nada entre la tercera y cuarta fase, los dos reciben, solo que la tercera fase recibía de arriba, que la segunda fase lo obligó, la dio a nacer, y en la cuarta fase se agrega a la tercera fase que él quiere por sí mismo recibir. Y entonces la tercera fase se llama Avak y la cuarta fase se llama Gar, que se agrega allí el deseo de recibir de sí mismo, sí, y por lo tanto llega la vergüenza, y la vergüenza lo trae a la restricción, la primera restricción. Eso es en esencia la primera parte.